En una mañana fría de marzo de 1987, el ingeniero nuclear Viktor Bryukhanov despertó sin imaginar que sus próximas decisiones marcarían para siempre la historia de la humanidad. En el cajón de su escritorio de trabajo había un manual técnico de apenas 47 páginas. Un documento que, si hubiera sido seguido rigurosamente, podría haber evitado una de las mayores catástrofes nucleares de la historia moderna. Esta no es solo otra narración sobre Chernóbil. Esta es la historia sombría de cómo un protocolo de seguridad ignorado costó 200 vidas y dejó cicatrices eternas en millones de personas. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas tragedias podrían haber sido evitadas si alguien simplemente hubiera seguido las instrucciones? Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de uno de los secretos mejor guardados de la Unión Soviética, un protocolo de seguridad que existía, que fue desarrollado por especialistas, pero que fue deliberadamente ignorado, por razones que van mucho más allá de la incompetencia técnica. Prepárate para descubrir cómo la arrogancia, la presión política y la negligencia criminal se combinaron para crear una tormenta perfecta que aún reverbera en nuestros días. Esta historia va más allá de los manuales técnicos. Revela cómo decisiones aparentemente pequeñas pueden tener consecuencias devastadoras para generaciones enteras. Pero antes de continuar, déjame hacerte una pregunta que te va a atormentar durante todo este video. ¿Y si te dijera que los responsables de la tragedia sabían exactamente lo que estaba a punto de suceder? ¿Y si te contara que tenían en sus manos no solo uno, sino varios protocolos que podrían haber evitado todo esto? El imperio nuclear soviético. Para entender verdaderamente la magnitud de lo que pasó en esa madrugada fatídica, necesitamos regresar al año 1970, cuando la Unión Soviética inició su programa nuclear más ambicioso de la historia. El reactor RBMK-1000 no era solo una fuente de energía, era un símbolo de supremacía tecnológica soviética, una demostración de poder que rivalizaba directamente con el programa nuclear estadounidense. Lo que pocos sabían en esa época era que los ingenieros que diseñaron estos reactores tenían serias preocupaciones sobre su seguridad. Documentos secretos, liberados apenas décadas después, revelan que ya en 1975, el físico nuclear Nikolai Dolezhal había alertado a las autoridades sobre fallas críticas en el diseño del reactor. Él no estaba simplemente preocupado, estaba aterrorizado con las posibilidades catastróficas que su propio proyecto podría desencadenar. Dolezhal y su equipo desarrollaron entonces lo que se conoció internamente como Protocolo de Seguridad Crítica RBMK-1000, un manual detallado de 47 páginas que especificaba exactamente cómo operar el reactor en situaciones de emergencia, qué procedimientos nunca deberían ser violados y, principalmente, qué pruebas jamás deberían ser realizadas sin supervisión específica de Moscú. Pero aquí está el primer giro sombrío de esta historia. El protocolo no fue ignorado por accidente. Fue deliberadamente puesto de lado porque seguir sus directrices significaría admitir que el diseño soviético tenía fallas fundamentales, algo políticamente inaceptable. Durante el apogeo de la Guerra Fría, los hombres detrás de la máscara. Viktor Bryukhanov no era un hombre malintencionado, ingeniero brillante, graduado del Instituto de Moscú, había dedicado toda su vida al programa nuclear soviético. Pero en 1987, Bryukhanov enfrentaba presiones que iban mucho más allá de la física nuclear. El Partido Comunista había establecido metas de producción de energía que eran, según especialistas internacionales, físicamente imposibles de alcanzar con seguridad. Anatoly Dyatlov, el ingeniero jefe adjunto de la planta, era conocido por su personalidad autoritaria y por su tendencia a ignorar protocolos de seguridad cuando estos interferían con cronogramas de producción.
Documentos internos revelan que Dyatlov había sido advertido formalmente al menos 7 veces en los 2 años anteriores al accidente por violaciones de procedimientos de seguridad. Pero no estaba actuando solo, estaba siguiendo órdenes directas de Moscú. El tercer personaje de esta tragedia anunciada era Leonid Toptunov, un operador de apenas 25 años, que esa noche fatídica estaba realizando su primera prueba de seguridad sin supervisión directa. Toptunov había estudiado el protocolo de seguridad durante sus entrenamientos, pero fue instruido por sus superiores a adaptar los procedimientos para acelerar el proceso de prueba. Ahora, imagínate teniendo 25 años, siendo responsable de una de las máquinas más poderosas jamás construidas por la humanidad y tus jefes diciéndote que ignores exactamente aquello que aprendiste, que era fundamental para tu seguridad y la de millones de personas. ¿Qué harías tú? 26 de abril de 1987, 01:23 min. El reloj de la sala de control del reactor 4 marcaba exactamente las 00:23 min. Cuando Leonid Toptunov miró por última vez el manual de protocolo de seguridad antes de cerrarlo y colocarlo dentro de un cajón. Había recibido órdenes directas de Anatoly Dyatlov para iniciar la prueba de seguridad, aun sabiendo que al menos 5 procedimientos críticos del protocolo serían violados en ese proceso. La prueba que se estaba realizando esa madrugada no era rutinaria. Era un experimento para determinar si, en caso de pérdida total de energía eléctrica externa, las turbinas del reactor podrían generar energía suficiente para mantener los sistemas de enfriamiento funcionando hasta que los generadores de emergencia entraran en operación. En teoría, era una prueba importante para la seguridad de la planta. En la práctica, era un experimento extremadamente peligroso que el protocolo de seguridad clasificaba como procedimiento de alto riesgo que requiere autorización especial de Moscú. Pero aquí está el detalle que va a helarte la sangre. Dyatlov no solo sabía que estaba violando el protocolo, había ordenado que el manual fuera removido de la sala de control para que los operadores no pudieran consultarlo durante la prueba. Literalmente escondió las instrucciones de seguridad de los hombres responsables de operar el reactor. La secuencia fatal de decisiones. 01:5000. Primera violación del protocolo. El reactor fue operado en potencia muy baja, una condición que el manual clasificaba como inestable y potencialmente peligrosa. El protocolo especificaba claramente que las pruebas de seguridad solo deberían realizarse con el reactor operando en al menos el 70% de su capacidad nominal. 01:15 Segunda violación. Los sistemas automáticos de seguridad fueron deshabilitados. El protocolo era explícito. Bajo ninguna circunstancia, los sistemas automáticos de seguridad deben ser desconectados durante procedimientos de prueba. Dyatlov ordenó personalmente que fueran apagados, alegando que interferirían con la recolección de datos. 01:19 tercera violación fatal. Las barras de control fueron retiradas, mucho más allá de los límites de seguridad. El manual especificaba que como mínimo 30 barras deberían permanecer insertadas en el núcleo durante cualquier operación. En ese momento, solo 8 barras permanecían en su lugar. Y ahora viene la parte que más me impresiona de esta historia. Leonid Toptunov se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Los instrumentos mostraban lecturas que nunca había visto antes. Sabía que debería parar la prueba. Sabía que debería consultar el protocolo, pero cuando intentó cuestionar las órdenes, Dyatlov le gritó: «¡Haz lo que te ordené! ¡No estás aquí para pensar!». Los 40 segundos que cambiaron el mundo. 01:23 min. La prueba comenzó. Las turbinas fueron desconectadas del reactor para simular una pérdida de energía eléctrica. Por 40 segundos, todo parecía estar funcionando conforme a lo planeado.
Los sistemas de enfriamiento estaban siendo alimentados por la energía residual de las turbinas. Pero entonces, algo imprevisto sucedió. La potencia del reactor, que debería permanecer estable, comenzó a caer drásticamente. Toptunov, siguiendo instrucciones de emergencia que había memorizado durante el entrenamiento, pero que no constaban en el protocolo oficial, porque la prueba en sí no debería estar siendo realizada. Intentó elevar la potencia retirando más barras de control, y fue en ese momento que el protocolo de seguridad ignorado hizo su venganza. El reactor RBMK-1000 tenía una característica conocida como coeficiente de vacío positivo, una falla de diseño que hacía que en ciertas condiciones específicas el reactor se volviera más reactivo y por tanto más poderoso cuando la potencia disminuía. Era exactamente eso lo que el protocolo de seguridad alertaba como escenario de catástrofe absoluta a evitar a cualquier costo. 01 23 min y 40 segundos. La potencia del reactor se disparó de 200 megavatios a más de 3000 megavatios en menos de 3 segundos. El núcleo del reactor alcanzó temperaturas superiores a los 2000 grados Celsius. El combustible nuclear comenzó a derretirse. El agua del sistema de enfriamiento se transformó instantáneamente en vapor sobrecalentado. 01 23 min y 44 segundos. Toptunov, en desesperación, presionó el botón AZ5, el sistema de parada de emergencia que debería insertar todas las barras de control simultáneamente y parar la reacción nuclear, pero era demasiado tarde. Las barras de control, debido al sobrecalentamiento, se atascaron solo parcialmente insertadas. En lugar de parar la reacción, la hicieron aún más intensa. 3 min y 47 segundos. La primera explosión no fue una explosión nuclear, sino una explosión de vapor con fuerza equivalente a varias toneladas de dinamita. El techo del reactor, pesando más de 2000 toneladas, fue arrojado como si fuera un juguete. A 01 23 min y 49 segundos, la segunda explosión, aún más poderosa que la primera, esparció material radioactivo por un área de más de 150.000 kilómetros cuadrados. Las consecuencias ocultas. Las primeras 24 horas del silencio. Mientras el reactor 4 ardía y esparcía radiación mortal por kilómetros, una segunda tragedia estaba apenas comenzando. La tragedia del silencio y la negación. Viktor Bryukhanov, el director de la planta, hizo su primera llamada a Moscú a las 02:30 más de una hora después de la explosión. Pero lo que dijo en esa llamada no fue la verdad. Tuvimos un pequeño accidente en el reactor 4, reportó Bryukhanov a sus superiores en el Kremlin. Hubo un incendio, pero está bajo control. No hay liberación significativa de radiación. Esa mentira, porque él sabía que era mentira, costaría miles de vidas. En las horas y días siguientes, documentos secretos liberados en 2018 revelan que Bryukhanov tenía conocimiento total de la extensión del desastre desde las primeras horas. Había recibido reportes de radiación que eran 400 veces superiores a los niveles considerados seguros para exposición humana. Sabía que el núcleo del reactor estaba expuesto y ardiendo. Sabía que la ciudad de Pripyat, con sus 49.000 habitantes, estaba siendo bañada por radiación mortal cada minuto que pasaba. Los héroes olvidados. Mientras las autoridades mentían y minimizaban, hombres y mujeres comunes estaban tomando decisiones que salvarían millones de vidas, aun sabiendo que esto costaría las suyas propias. Esta es la parte de la historia que más me emociona, porque revela lo que hay de más noble en la naturaleza humana. Alexander Akimov, el supervisor de turno, permaneció en su puesto por más de 6 horas después de la explosión, intentando desesperadamente enfriar lo que quedaba del reactor. Sabía que estaba recibiendo una dosis letal de radiación. Sus dosímetros habían dejado de funcionar porque la radiación estaba más allá de su capacidad de medición. Aún así, no abandonó su puesto. Valery Hodemchuk,
un operador de bombas, bajó voluntariamente a los sótanos inundados de la planta para cerrar válvulas que impedirían que el agua contaminada alcanzara el manto freático. Sabía que era una misión suicida. Sus últimos minutos de vida fueron gastados salvando millones de personas que nunca conocería. Pero tal vez la historia más conmovedora sea la de Leonid Toptunov, el joven operador de 25 años que había sido forzado a ignorar el protocolo de seguridad. Permaneció en su puesto hasta el final, intentando desesperadamente seguir los procedimientos de emergencia. Cuando fue finalmente removido de la sala de control por paramédicos, sus últimas palabras registradas fueron: sabía que debería haber seguido el manual, lo sabía. El precio real del protocolo ignorado. En los días que siguieron al accidente, una operación de limpieza sin precedentes en la historia humana fue iniciada. Más de 600.000 personas, conocidas como liquidadores, fueron movilizadas para contener los efectos de la radiación. La mayoría de ellas no sabía verdaderamente a qué tipo de misión estaba siendo enviada. Las primeras 200 muertes fueron directas, personas que murieron en las primeras semanas debido a la exposición aguda a la radiación. Estas son las muertes que podrían haber sido evitadas si el protocolo de seguridad hubiera sido seguido. Pero el número real de víctimas de la tragedia de Chernóbil es imposible de calcular con precisión. Estudios independientes estiman que entre 4.000 y 16.000 personas murieron prematuramente debido a los efectos de la radiación de Chernóbil. Más de 5 millones de personas aún viven en áreas consideradas contaminadas. Niños nacidos décadas después del accidente aún presentan tasas elevadas de cáncer de tiroides y otras enfermedades relacionadas con la radiación. La zona de exclusión, un testamento al error humano. Hoy, más de 35 años después, un área de 2.600 kilómetros cuadrados alrededor de Chernóbil permanece evacuada. Es la llamada zona de exclusión, un territorio que probablemente permanecerá inhabitable por al menos 20.000 años más. Imaginen, 20.000 años. Cuando la radiación finalmente disminuya a niveles seguros, nuestra civilización puede que ni siquiera exista. Dentro de esta zona fantasma, la naturaleza está lentamente reconquistando lo que un día fueron prósperas ciudades ucranianas. Pripyat, que antes albergaba 49.000 personas, ahora es un museo al aire libre de la ibris humana. Edificios abandonados, parques infantiles oxidados, escuelas donde aún se pueden ver, libros abiertos sobre las mesas, todo congelado en el tiempo desde aquel abril fatídico de 1987. Pero ¿saben qué es lo que más me impacta cuando veo imágenes de la zona de exclusión? Es saber que todo aquello, toda esa desolación, toda esa tragedia, podría haber sido evitado si un manual de 47 páginas hubiera sido respetado. 47 páginas. Es menos texto del que muchas personas leen en redes sociales en un solo día. Conclusión: las lecciones que resuenan a través del tiempo. El protocolo que vive en las sombras. La historia del protocolo ignorado de Chernóbil no terminó en aquel abril de 1987. Continúa resonando a través de los corredores del poder, a través de las decisiones corporativas, a través de cada momento en que alguien con autoridad elige ignorar advertencias de seguridad en nombre de la eficiencia, el lucro o la conveniencia política. ¿Cuántas otras tragedias están esperando para suceder porque protocolos de seguridad están siendo ignorados en este exacto momento? ¿Cuántos manuales están being dejados de lado porque seguir sus directrices sería inconveniente o costoso? Estas no son preguntas retóricas, son alertas urgentes sobre el mundo en que vivimos. Lo que más me atormenta de esta historia es darme cuenta de que los responsables de la tragedia de Chernóbil no eran monstruos. Eran personas como tú y yo, con familias, sueños y responsabilidades. Pero tomaron decisiones, pequeñas decisiones, aparentemente insignificantes, que resultaron en consecuencias catastróficas.
Bryukhanov eligió mentir a Moscú. Dyatlov eligió esconder el manual de seguridad. Toptunov eligió seguir órdenes en lugar de seguir su conciencia. Las sombras del pasado en el presente. Hoy, más de 3 décadas después, aún descubrimos nuevos secretos sobre lo que realmente pasó esa noche. Los archivos continúan siendo liberados, testigos continúan rompiendo décadas de silencio y científicos continúan estudiando los efectos a largo plazo de la radiación. Cada nueva revelación confirma lo que ya sabíamos. La tragedia era absolutamente evitable. Pero la lección más importante de Chernóbil no es sobre energía nuclear, es sobre la naturaleza humana. Es sobre cómo la presión, la arrogancia y el miedo pueden llevarnos a tomar decisiones que destruyen vidas. Es sobre cómo los protocolos de seguridad no son solo reglas burocráticas, son barreras entre la civilización y el caos. Quiero que tú, que llegaste hasta aquí, hagas una promesa conmigo. En tu vida profesional, en tu vida personal, siempre que te encuentres con un protocolo de seguridad, recuerda esta historia. Recuerda a Leonid Toptunov, que sabía cuál era la decisión correcta, pero fue presionado a tomar la equivocada. Recuerda a las 200 personas que murieron porque un manual fue ignorado. Recuerda a los millones que aún sufren las consecuencias. El legado eterno. El protocolo de seguridad RBMK-1000 aún existe. Está archivado en los subterráneos de Moscú, sus 47 páginas ahora amarillentas por el tiempo, pero sus palabras aún relevantes. Ingenieros nucleares de todo el mundo estudian aquel documento no solo para entender lo que salió mal en Chernóbil, sino para garantizar que nunca más algo así suceda. Pero el verdadero protocolo que necesitamos seguir no está escrito en ningún manual técnico. Está escrito en la conciencia de cada uno de nosotros. Es el protocolo de la responsabilidad, de la honestidad, del valor de decir no cuando sabemos que algo está mal, aunque eso nos cueste nuestros empleos, nuestra popularidad o nuestra tranquilidad. Las sombras del pasado no necesitan determinar nuestro futuro. Cada uno de nosotros tiene el poder de romper el ciclo de negligencia y arrogancia que llevó a la tragedia de Chernóbil. Cada uno de nosotros puede elegir ser la persona que sigue el protocolo, que dice la verdad, que pone la seguridad por encima de la conveniencia. La pregunta que les dejo hoy es simple pero profunda. Cuando llegue tu momento de elegir entre seguir el protocolo de seguridad o ceder a la presión para ignorarlo, ¿qué elección harás? Recuerden, 200 vidas dependieron de la respuesta a esa pregunta en 1987. ¿Cuántas vidas pueden depender de tu respuesta hoy? Si esta historia te tocó como me tocó a mí, si te hizo reflexionar sobre la importancia de protocolos y responsabilidad, deja tu like en este video para que más personas puedan conocer esta verdad. Suscríbete al canal Sombras del Pasado porque continuaremos desenterrando historias que el mundo necesita recordar. Y en los comentarios cuéntame, ¿te has encontrado alguna vez con alguna situación en que tuviste que elegir entre seguir un protocolo de seguridad o ceder a la presión? ¿Cómo fue tu experiencia? Las sombras del pasado solo tienen poder sobre nosotros cuando las ignoramos. Cuando las traemos a la luz, cuando las estudiamos y aprendemos de ellas, se transforman en sabiduría que puede salvar el futuro. Hasta el próximo video. Recuerden, la historia no se repite pero rima. Y nos corresponde a nosotros garantizar que esas rimas sean de esperanza, no de tragedia.